Ok, listo. Ahora sí, entonces, buenos días para todos. El día de hoy vamos a estar entonces retomando la temática del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que estuvimos tratando la semana pasada. Y bueno, la idea es que hoy podamos avanzar un poco más para que podamos hablar de el procedimiento que se surte ante el Sistema Interamericano hoy, o si no alcanzamos hoy, pues ya en la próxima clase. En ese sentido, entonces, pues les voy a compartir pantalla y voy a retomar la temática que empezamos a hablar la semana pasada y quiero retomar un poco el tema de la competencia, que sé que, bueno, lo hablamos ya al final de la clase y me parece bueno que lo podamos retomar justamente porque sé que puede ser un tema un poco complejo para poderlo asimilar. Entonces, bueno, quiero preguntarles si están viendo la diapositiva en estos momentos. Sí, profe. Ok, ok, Sí, listo. profe. Y antes de retomar, quería preguntarles también si hay alguna pregunta, alguna duda adicional al tema de la competencia en relación con lo que vimos la semana pasada, para tenerlo en cuenta, digamos que en esta retroalimentación. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a retomar. La semana pasada entonces hablamos acerca de los sistemas regionales, de la forma en la que surgieron, que justamente fue un avance que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU también empieza a promover la necesidad de considerar la supervisión de derechos humanos dentro de las regiones del mundo. Y en este sentido, pues decíamos que nos íbamos a centrar en el sistema interamericano, hablamos un poco acerca de cómo surgió, que se dio dentro del marco de la OEA, que a partir de 1948, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, decíamos, esta declaración había sido muy importante porque era el primer instrumento que se dio a nivel de América Latina en relación con la protección de los derechos humanos, que si bien no era un tratado vinculante, pues sí es el punto de partida y que fue justamente ese punto de partida en donde se inicia la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959, porque fue creada como un organismo para promover y supervisar los derechos humanos a nivel de América. Pero si ustedes notan, entonces, para esa época no existía un tratado internacional a nivel de América frente a los derechos humanos y por lo mismo, pues la Comisión Interamericana inicia su tarea, su labor a partir de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, que la comisión empieza a ver si sí se estaba cumpliendo en los diferentes países que conformaban la OEA el contenido de esa declaración americana. Y en relación con el contenido de esa declaración americana, decíamos que en 1965 empezó a recibir denuncias. Pero recuerden entonces que esto lo mencionamos ya un poco más adelante en la clase pasada, que decíamos ya en 1965 empezó a conocer de las denuncias, pero si ustedes notan, todavía no existía la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ahí es donde surge la pregunta. Entonces, ¿respecto de qué instrumento internacional? Recuerden que cuando hablamos de instrumento internacional estamos hablando de declaraciones, tratados, convenciones, pactos, y digamos que es un término genérico que los abarca a todos. Entonces, no existía un instrumento internacional más allá de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, las denuncias que se presentaban en 1965 eran respecto de violaciones de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, del cual son partícipes todos los estados que hacen parte de la OEA, que recuerden, actualmente son 35 estados los que hacen parte de la OEA. Bien, entonces todos los estados de la OEA tienen ese compromiso de cumplir las directrices que están planteadas en la Declaración Americana, de cumplir esos lineamientos. Bien, y desde esa perspectiva, entonces, la Comisión Interamericana en 1965 empieza esa labor de recibir las denuncias respecto de la Declaración Americana. Bien.
Y esa competencia la tiene incluso hasta el día de hoy. Bien, que ya voy a reiterar nuevamente eso un poco más adelante, pero desde ahora ténganlo presente. Desde 1965, la Comisión tiene la facultad de recibir denuncias respecto de la Declaración Americana. ¿Sí? ¿Cuál es el único condicionamiento que se requiere para poder recibir esas denuncias? Que el Estado haga parte de la OEA. Bien, la Declaración Americana, recuerden, no aplica para estados que no sean americanos. Bien, entonces, por supuesto, no podemos hacer denuncias contra España, Italia, Japón, Asia, etcétera. Bien, aplica únicamente para estados americanos. ¿Listo? Pero decíamos que en 1969 es cuando se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que recuerden, entró en vigor casi 10 años después, en 1978, cuando se cumplieron los estados, el mínimo de estados de ratificación para que entrara en vigor, que eran 11. Entonces, ese condicionamiento se cumplió en 1978. Bien, y a partir de allí, por supuesto, se empieza a ratificar por diferentes estados. Han habido alrededor de 24 países que lo han ratificado, pero que, bueno, algunos se han retirado, como en el caso de Venezuela. Bien, ¿qué pasa entonces cuando se crea cuando se aprueba y entra en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos? La Convención Americana pues tiene una virtud de ser un tratado vinculante y que además consagra el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque bueno, ya para el 69, incluso desde los principios de la OEA, se entendía que la labor de la Comisión tenía que ser complementada con un organismo de carácter jurisdiccional para que esa labor de supervisar los derechos humanos pues tuviera un mayor peso en las Américas. Pero bueno, digamos que ese debate de la Convención Americana, su redacción, dura aproximadamente 20 años, ¿sí? Porque recuerden, la OEA se crea en el 48 y, eh, y después de esto se empieza la necesidad o se empieza a debatir el texto de la Convención Americana hasta que en el 69 se aprueba. Bien. ¿Qué ocurre entonces? La Convención Americana, decíamos la clase anterior, había sido muy importante desde la perspectiva en que había creado, bueno, no solamente recopilado los derechos más relevantes de protección en las Américas, sino que además consagró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de declarar la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de la protección de los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la competencia de la Corte Interamericana se deriva de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana no tiene competencia respecto de la Declaración Americana de Derechos Humanos porque es un instrumento internacional previo y por lo mismo su competencia no es retroactiva. Bien, entonces la Corte Interamericana solamente tiene competencia para conocer de las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y de instrumentos internacionales que fueron creados con posterioridad, que ustedes ya los han mencionado en clases anteriores, como la Convención de Belém do Pará, hablamos también de la Convención Interamericana de Desapariciones Forzadas, que le han concedido también competencia a la Corte. ¿Pero por qué? Porque son tratados posteriores a la Convención Americana de Derechos Humanos y le han concedido también esa facultad o esa competencia a la Corte Interamericana. Bien, entonces todo eso para significar que la convención le dio competencia a la Corte Interamericana para conocer de las violaciones a la propia convención. Pero además, la Convención Americana también le dio facultad o competencia a la Comisión Interamericana para que supervisara su cumplimiento. ¿Eso qué significa?
Significa que a partir de 1969 y principalmente a partir del 78, que es cuando entró en vigor la Convención Americana, la Comisión Interamericana tiene competencia respecto de dos instrumentos internacionales. ¿Cuáles? La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que ya tenía competencia desde el 59 para conocer de las de peticiones, bueno, técnicamente a partir del 65 que se le dio competencia para recibir denuncias respecto de la declaración, y luego con la Convención Americana se le dio competencia respecto de la Convención Americana. Bien. Eso significa entonces, para concluir ese aspecto, que, como lo mencionábamos la clase anterior, la Comisión Interamericana tiene competencia respecto de dos dos instrumentos internacionales, la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos Humanos. En cambio, la Corte Interamericana únicamente tiene competencia respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, eso entonces, ¿qué significa? Significa entonces que respecto de la Corte Interamericana, la Corte solamente va a conocer de casos, que ya vamos a ver de todas formas que los casos le son sometidos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero los casos solamente pueden ser conocidos cuando se trata de estados que hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y le hayan dado competencia a la Corte para conocer de casos derivados de denuncia, que es lo que se conoce como competencia contenciosa. Es decir, la competencia contenciosa es para resolver casos, ¿bien? Es decir, casos derivados de denuncias, ¿bien? Por ejemplo, Colombia. Colombia ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y además le dio competencia a la Corte, le dio competencia contenciosa a la Corte. ¿Cómo se le da competencia contenciosa a la Corte? Decíamos la clase anterior, se hace una nota diplomática, no tienen que ratificar un protocolo ni nada, ¿no? Se hace una nota diplomática, una declaración por escrito en donde se indica, donde se manifiesta que se le da competencia contenciosa a la Corte. Bien, entonces se tiene que cumplir esos dos presupuestos, que se ratifique la Convención Americana de Derechos Humanos y se le confiera competencia contenciosa a la Corte. Por ejemplo, Colombia ratificó y concedió competencia contenciosa y por lo mismo, pues los casos de Colombia pueden ser llevados ante la Corte Interamericana. En cambio, por ejemplo, casos como Estados Unidos, casos como el de Estados Unidos nunca ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo mismo, la Corte Interamericana nunca va a conocer de casos respecto de Estados Unidos. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hasta la Corte? Ya voy a mencionar nuevamente la comisión. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, frente a la labor de la Comisión Interamericana, bueno, entonces, respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, por su parte, tiene competencia para conocer de denuncias derivadas, decíamos, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tiene competencia respecto de las dos. Por lo mismo es que realmente la competencia de la Comisión Interamericana es mucho más amplia que la de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque si un Estado solamente hace parte de la OEA, es decir, no ha ratificado la Convención Americana,
sí está de todas formas en la obligación de seguir los lineamientos de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre. Por lo tanto, el único organismo que tendría competencia para conocer denuncias respecto de ese Estado es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces la comisión podrá recibir las denuncias o peticiones individuales, pero la comisión, después de emitir su informe final, no va a poder someter el caso ante la Corte Interamericana. Bien, ¿por qué? Porque la Corte Interamericana no tiene la competencia respecto de ese Estado que únicamente suscribió la Carta de la OEA y por ende pues debe cumplir con la Declaración Americana. Bien, si ya estamos hablando del supuesto en donde hace parte un Estado de la Convención Americana, entonces por supuesto podrá conocerse la denuncia tanto en la comisión como en la Corte. Pero si no ese es el caso, incluso la petición no puede invocar la Convención Americana, sino que tendría que invocar la Declaración Americana, violaciones al contenido de la Declaración Americana. Que ahí pongo el ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos. Respecto a Estados Unidos, la Comisión Interamericana sí ha recibido denuncias, pero después de que se hacen las recomendaciones de fondo, no va a poder ser elevado el caso ante la Corte Interamericana. Si alguien iba a hacer una pregunta. No, profe, es que yo iba a preguntar eso que usted acabó de decir, que si Ok. la comisión pues solamente podía dar sus, como las recomendaciones y se quedaba ahí. Exactamente, la comisión da las recomendaciones y después de eso lo que va a ocurrir es que la comisión sigue haciendo supervisión, porque digamos que los casos no mueren en las recomendaciones, la comisión sigue constantemente pidiéndole información al Estado eh, frente al cumplimiento de esas recomendaciones, pero más allá de de ese seguimiento de las recomendaciones, hasta ahí va a llegar el caso, no va a poder ser elevado ante la Corte Interamericana. Bien, ¿está más claro el tema de la competencia, muchachos? ¿Hay alguna pregunta en general? Profe, la clase se va a subir a la plataforma. La grabación o las diapositivas, dices. La grabación. Sí, claro. Sí, la voy a Listo. subir a la plataforma. Ok, bueno. em, y bueno, esto es lo más importante y es lo que en general ocurre dentro del sistema interamericano. Hay una situación, digamos que excepcional, que realmente no se ha dado como tal dentro del sistema, que es una excepción que hay frente a estados que no hayan ratificado la Convención Americana. Y es la posibilidad que permite la Convención de que estados que no hayan ratificado la Convención Americana le hagan una declaración incondicional de someterse a la competencia de la Corte Interamericana. ¿Sí? Es decir, sin haber ratificado la convención, aceptan que incondicionalmente, ¿sí? Que la Corte pueda conocer de casos contenciosos frente a ellos, que realmente es una situación que no se ha presentado en el sistema interamericano. La convención da la posibilidad, pero realmente los estados no lo han hecho. Bien, la práctica usual de los estados es la que acabo de mencionar, que ratifican la convención y si quieren que la Corte tenga competencia contenciosa, le da la competencia a la Corte Interamericana a través de una declaración, porque también puede pasar que el Estado ratifique la Convención Americana, pero no le dé competencia contenciosa a la Corte, en cuyo caso, pues, aún si está ratificada la Convención, pues no se le dará competencia contenciosa a la Corte. Bien. Bueno. Entonces, a partir de esto, pues ya tenemos claro que en el sistema interamericano hay dos órganos principales, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Que aquí quiero aclarar algo por una cuestión que me han preguntado 2 o 3 veces, ¿no? Y es que la Comisión y la Corte, recuerden, son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano es autónomo respecto del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Porque algunos me preguntaban en su momento si, por ejemplo, las decisiones del comité luego pueden ser si luego pueden ser sometidas esas decisiones de los comités de la ONU a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que esto pues realmente no es posible porque son dos sistemas independientes que no dependen el uno del otro ni son sometidos el uno respecto del otro. Entonces, los trámites y los organismos que funcionan en cada sistema son independientes. Bien, en el caso ya del sistema interamericano, dentro del sistema sí hay una comunicación y un funcionamiento armónico entre los organismos que componen el sistema. En este caso, de la Comisión y de la Corte, pues sí hay un funcionamiento que se complementa, ¿no? Porque vamos a hablar ahora que la Comisión es la que inicialmente recibe las denuncias y posteriormente somete el caso ante la Corte Interamericana. Bien, entonces sí ejercen una labor, digamos que armónica o al menos complementaria entre ellas. Bueno, ya teniendo claro dentro de este sistema los dos principales organismos que hacen parte del sistema, pues también debemos tener claro cuáles son los tratados que componen el sistema interamericano de derechos humanos, es decir, cuáles son los principales tratados sobre derechos humanos en el marco de la OEA. Bien, que ustedes van a notar, hay unos tratados que tienen incluso nombres similares a los tratados de la ONU, pero ojo, son dos tratados completamente independientes. Puede que su contenido de alguna manera sea similar y en algunos casos incluso muy similar, pero son dos tratados independientes. Claro, ejercen una labor complementaria de protección de derechos humanos en el sentido en el que si, por ejemplo, en el caso colombiano se ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo contenido en ambos tratados es muy similar, ¿sí? Significa que el estándar de protección de ese Estado tendría que ser superior. ¿Por qué? Porque está doblemente comprometido ante ONU y ante OEA a respetar esos derechos. Bien. Y por lo mismo entonces es que se entiende que cuando se han ratificado tantos tratados en derechos humanos, pues el Estado tiene un compromiso mucho mayor a nivel internacional para cumplir los lineamientos, los presupuestos que existen a nivel internacional. Bien. Pero entonces esto para significar es que sí hay que independizar los tratados que sean de la OEA y los que son de la ONU. Los que son de la ONU, yo no puedo invocarle, por ejemplo, a la Corte Interamericana que declare la responsabilidad del Estado respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque la Corte no tiene competencia respecto de los tratados de la ONU. De la misma manera en que yo no puedo decirle a un comité de la ONU que proteja un derecho protegido en la Convención Americana de Derechos Humanos, porque los comités no tienen competencia respecto de tratados de la OEA. Bien, cada organismo y cada sistema funciona con base en sus propios tratados internacionales, entonces no debemos mezclarlos, ¿cierto? Pensar pues que puedo llevar a solicitar con base en los diferentes tratados. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Que muchas veces los comités, y sobre todo en el sistema interamericano, se utilizan o se tienen en cuenta los tratados de la ONU a nivel interpretativo, es decir, tienen en cuenta, bueno, pero es que este Estado no solamente está comprometido con la Convención Americana, noten que también está comprometido con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero a la hora de declarar responsabilidad en el sistema interamericano solo se tiene en cuenta la Convención, nunca se va a declarar violado de tratados respecto de la ONU. Bien, ¿es claro esa parte, muchachos? ¿Hay alguna pregunta de eso?
Bien, entonces, ¿cuáles son esos tratados de derechos humanos rescatables a nivel de la OEA? Bueno, partimos de un tratado que no es propiamente de derechos humanos, pero que sí es la base del sistema, que es la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Bien, ¿por qué es el punto de partida? Porque esa fue la carta en donde se crea la Organización de Estados Americanos, que ahí digamos que a modo de tip histórico, eh, en 1948 se crea la OEA, la Organización de Estados Americanos, que había sido antecedida por otra organización que era la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, que se había creado en 1890 y que empieza su funcionamiento, que habrán escuchado luego, por ejemplo, la Unión Panamericana, que se crea por allá en 1910, y ambas tienen un funcionamiento hasta 1948, que son reemplazados por la Organización de Estados Americanos. Y en la carta, justamente que también considera los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, pues se establece esa necesidad de promover y supervisar los derechos humanos en la región. Es justamente la carta de la OEA la base para empezar a hablar de la necesidad de instrumentos internacionales. De la Carta de la OEA es de donde se deriva la creación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Y de allí, por supuesto, también surge la necesidad de ya crear un tratado vinculante, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, creada ya luego en el 69. Después de la Convención Americana de Derechos Humanos, que digamos que es el punto de partida y el principal tratado en derechos humanos que existe en la región, se crearían otra serie de tratados muy relevantes en la materia. ¿Como cuáles? Bueno, algunos de los que estuvimos hablando también en el primer corte, por ejemplo, el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que ya ustedes saben, es un protocolo en donde se establece la necesidad de abolir la pena de muerte en los estados que lo tenían contemplado. Está también el protocolo de San Salvador, que es también conocido como el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Eso significa que la Convención Americana tiene dos protocolos adicionales, uno en materia de abolición a la pena de muerte y otro en relación a derechos económicos, sociales y culturales. Bien, que si ustedes miran en el sistema americano pasó algo parecido a lo que ocurrió en el sistema de la ONU, ¿no? Que ustedes recordarán, hay dos tratados independientes, uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales. A nivel de la OEA sucede algo similar, hay un tratado sobre derechos civiles y políticos, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y está también el relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, que vendría a ser este protocolo adicional. En ese protocolo adicional, un aspecto importante es que se menciona que existe, que se le confiere facultad a la Corte Interamericana para, bueno, que los estados le pueden reconocer competencia contenciosa a la Corte para conocer de ese protocolo, aunque el protocolo estableció una limitación y era que los casos contenciosos que se podían someter a la Corte eran únicamente frente a dos derechos contemplados en todo el protocolo. El protocolo reconoce varios derechos de carácter económico, social y cultural, pero dentro del propio protocolo se estableció que serían los casos elevados ante la Corte frente a este tipo de derechos únicamente derecho a la educación y derecho a la libertad sindical. Bien, por eso es que ya llegados a este punto, ustedes recordarán que cuando hicimos la actividad de la socialización, yo les destaqué tanto el caso Poblete Vilches, que algunos de los compañeros lo expuso, que es un caso en donde se declara la responsabilidad del Estado considerando el derecho a la salud como un derecho que fue violado, en este caso por Chile. Y si ustedes notan, por lo mismo es que fue una decisión tan controversial, de la misma manera que
el mes pasado salió otra sentencia de la Corte Interamericana en relación con Argentina, declarando la responsabilidad internacional por el derecho al medio ambiente. Que si ustedes miran, la salud y el medio ambiente son derechos que no están contemplados de manera explícita en la Convención Americana y que son entendidos como derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente. ¿Qué ocurre? Que fue controversial porque técnicamente el artículo 26 no los consagra de manera expresa y el protocolo adicional a la Convención Americana, como les acabo de decir, decía que la competencia de la Corte era únicamente sobre derecho a la educación y derecho a la libertad sindical. Por lo mismo, entonces, fue controversial porque para muchos estados y para personas, digamos que reflexionan en la materia de derechos humanos, parecía un exceso por parte de la Corte Interamericana, digamos que muy a modo similar en la discusión que ha habido en el derecho interno frente al activismo judicial, ¿no? Es decir, cuando la Corte Constitucional o cuando los jueces han tomado decisiones que van más allá de sus competencias, como cuando ordenan que se creen políticas públicas, que técnicamente no es de su naturaleza dar ese tipo de órdenes. Entonces, fue una decisión controversial y han sido decisiones controversiales que aún así pues se han dado todavía dentro del sistema y que muy seguramente a futuro vamos a ver más decisiones en ese sentido. Bien, entonces esto para que ustedes también lo tengan claro y entiendan el porqué de la discusión que se está dando en estos momentos, que es el debate que hay en la actualidad frente a los derechos económicos, sociales y culturales. Bien. Adicionalmente tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que ustedes saben, ahí tenemos un homólogo, es decir, un equivalente en el sistema de la ONU frente a la tortura, pero no se llama Convención Interamericana, sino Convención Internacional. Bien, entonces ténganlo presente para que no confundan las dos convenciones. Está también la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Tenemos también la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que tiene, digamos que allí su novedad en relación con otros tipos de discriminación, ¿no? Que algunos me preguntaban cuando hicimos el ejercicio en el segundo corte, si la discriminación racial incluía otro tipo de discriminaciones, por ejemplo, discriminaciones en razón de género, que concluíamos que no, que la discriminación racial es un tipo de discriminación preciso. Esta convención interamericana que no existe a nivel de la ONU, esta convención interamericana trata de incluir nuevas formas de discriminación e intolerancia, como las que algunos me preguntaban en el ejercicio anterior. Tenemos también la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, que ustedes verán ahí que se trata de un tratado similar al que también existe en la ONU al respecto. Tenemos la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, bien, que también hay un homólogo en la materia. Tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que también hay un tratado similar en la ONU, como ustedes saben, frente a desaparición forzada, pero nuevamente es una convención internacional. Esta es interamericana. Interamericano, recuerden que significa entre América, es decir, en los diferentes estados que componen América. Tenemos, por supuesto, la Convención de Belém do Pará, que aquí les reitero que hubo algunas exposiciones que decían Belém do Pará, recuerden que es Belém, con M, Belém do Pará, que también es conocida como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Se llama también Belém do Pará porque saben que la convención fue firmada en Belém do Pará, Brasil, de allí que se le haya dado este nombre. Y recuerden que a nivel interamericano
Este tratado, esta convención, tiene una connotación diferente, es parecida a la de la ONU, pero tiene una connotación diferente, porque a nivel de la ONU, el tratado se enfoca en discriminación contra la mujer, mientras que en el sistema interamericano el tratado se enfoca en la violencia contra la mujer, y ustedes saben, pues ya son dos fenómenos diferentes, y por lo mismo, pues entonces ahí sí se trata de dos tratados complementarios en la materia. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok. Bien, entonces si no hay preguntas, sí quisiera destacar en principio que la Convención Americana, bueno, ya lo decíamos, es el tratado base en la materia, contempla varios aspectos y digamos que la Convención Americana, algunos incluso la han llegado a catalogar como una especie de constitución latinoamericana, en la medida en que consagra, o digamos que ustedes pueden ver que dentro de la convención se establecen varios aspectos. Por ejemplo, entonces, la Convención Americana establece varios derechos, ¿sí? Bueno, y decíamos, en su estructura, pues se establece elementos interesantes porque primeramente hace una enunciación de los principales derechos que se establecen dentro de la Convención, luego hace una relación de las funciones bueno, del establecimiento de la Corte, de las funciones de la Corte y de la Comisión en el sistema, y luego hace toda una descripción del procedimiento que se hace en el sistema y finaliza con los aspectos básicos de todo tratado en relación con denuncia, adhesión, etcétera. Entonces, le reitero que hubo en el primer corte un par de exposiciones frente al tema. Les reitero también que en el caso de la Convención Americana hay unos derechos muy importantes que debemos tenerlos claros, porque estos son los derechos que usualmente se invocan como vulnerados dentro del sistema interamericano, ¿no? El derecho, primero pues el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que significa el derecho a ser reconocido, a existir, ¿no? Para el Estado, para los aspectos del derecho, para ejercer los derechos como tal. Este, por ejemplo, es uno de los derechos que usualmente se invocan por parte de las comunidades indígenas como vulnerados, porque el Estado nunca les ha reconocido su existencia, entonces pues les está vulnerando la personalidad jurídica. El derecho a la vida, por ejemplo, que es uno también de los derechos que se puede violar de múltiples formas, pero pues digamos que el caso típico en el que se invoca es cuando se da muerte a una persona, ¿no? Cuando se asesina a alguien, eh, pues se invoca la violación del derecho a la vida. El derecho a la integridad personal, que pues hace referencia a no sufrir ningún tipo de daño físico o psicológico. Bien. Y, por ejemplo, en el caso de las víctimas, de las personas que son los familiares de las víctimas, que aquí les preciso, ¿no? Les preciso que cuando se hace, y esto ocurre también en el sistema nacional, al menos en el colombiano, cuando se hace una demanda, o en este caso una petición por violaciones a derechos humanos, las víctimas pueden ser vistas como víctimas directas o indirectas, ¿sí? ¿Quiénes son víctimas directas? Las víctimas directas son las personas que sufrieron el daño directamente, a la persona que asesinaron, la que estuvo en la cárcel, la que sufrió el daño, la que sufrió el dolor, ¿sí? Es la persona que es reconocida como víctima directa. Pero a nivel interno y también a nivel del sistema interamericano, y a nivel del sistema interamericano también tienen la posibilidad de reclamar las víctimas indirectas, como ustedes lo habrán visto en los casos que ustedes revisaron en sus sentencias, que reclamaban también los familiares de las víctimas. Y ellos son las víctimas indirectas, en el sentido en el que no son los que sufren directamente el daño
a su derecho humano, pero sí sienten un dolor, una aflicción por lo que les pasó a sus familiares, ¿no? Y es lo más lógico que si a una persona le matan a su padre, a su madre o a algún familiar, es lógico en general que va a sufrir, ¿sí? De la misma manera que si mi familiar estuvo privado injustamente de la libertad, es decir, no lo mataron, pero sí sufre un daño en uno de sus derechos, pues es lógico que se va a sufrir, ¿no? Junto con esa persona. Entonces, muchos de los familiares, bueno, en general, los familiares que tienen esa afectación, ese dolor por lo que les pasa a sus familiares, es decir, a la víctima directa, pues también tienen la posibilidad de acudir al sistema nacional buscando una reparación y si el sistema nacional no obtiene esa reparación, entonces posteriormente en el sistema interamericano. Bien. Desde esa perspectiva, entonces, pues sí es importante tener en cuenta esa distinción. Víctimas directas, víctimas indirectas, ¿bien? Y la posibilidad que tienen ambos de acudir ante el sistema interamericano, por supuesto, habiendo agotado previamente las instancias internas, ¿bien? Y bueno, ahí sí quería precisarles que usualmente las víctimas indirectas, es decir, los familiares, el derecho que usualmente alegan vulnerado es el derecho a la integridad personal, ¿sí? Desde la perspectiva del daño psicológico, del perjuicio moral que sufrieron por causa de lo que les sucedió a sus familiares. Bien, porque recuerden ustedes, esto ya me imagino que lo habrán visto en sus clases, en otras clases, que cuando se vulnera un derecho se puede generar diferentes tipos de daños que son clasificados en daños materiales y en daños inmateriales, ¿sí? O en daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Bien, que en los daños patrimoniales o materiales, ustedes recordarán que existe el lucro cesante, el daño emergente, ¿sí? Que el lucro cesante es el dinero que yo dejé de recibir por lo que sufrí, ¿cierto? Si estuve, por ejemplo, privado de la libertad, pues no pude trabajar en todos esos meses y por lo mismo dejé de recibir unos salarios. Y el daño emergente que hace referencia a sumas de dinero que tuve que asumir por causa de lo que me pasó. Por ejemplo, una persona que fue privada injustamente de la libertad tiene que cubrir un daño emergente que es pagar el abogado que lo representa en el proceso penal, que es un gasto que no tendría que haber asumido si no le hubiera pasado esa privación de la libertad. Bien, eso frente a daños patrimoniales. Pero existen también daños extrapatrimoniales, es decir, daños que técnicamente no son tasables, digamos que su causación no se representa económicamente, pero que puede ser indemnizado pecuniariamente. El daño moral, por ejemplo. El daño moral es el dolor, el sufrimiento, ¿cierto? A diferencia del salario que dejé de recibir, que sí es dinero, o el daño emergente que me implica pagar un dinero, el daño moral, pues técnicamente la persona no está sacando dinero por causa de eso. Yo sufro el daño moral, sufro el dolor, ¿cierto? Por la pérdida de mi familiar o por la situación de mi familiar, ¿sí? El daño moral no es solamente por el familiar, la víctima directa también lo tiene, ¿cierto? Por la situación que se está viviendo, pero que puede ser indemnizable en términos pecuniarios, ¿no? Se parte de la base que el daño moral, ningún dinero es suficiente para compensar el dolor de una persona, ¿sí? Pero puede llegar a ser indemnizable de acuerdo con el criterio del juez. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no, señora. Ok. Bueno, tenemos también el derecho a toda persona no ser sometida a esclavitud y servidumbre. Y a medida que vamos mencionando estos derechos, pues ustedes podrán ir recordando los diferentes casos que ya hemos hablado. El derecho a la libertad personal,
que es el derecho que usualmente se vulnera cuando una persona es privada injustamente de la libertad o cuando una persona no se le brindan las garantías dentro de los procesos penales, ¿no? Porque en ese derecho está consagrado los aspectos relativos a procedimiento dentro de los trámites penales. El derecho a las garantías judiciales, a contar con un recurso para acudir ante un juez en caso de que lo necesite, el principio de legalidad y de no retroactividad, el derecho a ser indemnizado en caso de haberse proferido una sentencia en firme por error judicial, es decir, la posibilidad de ser indemnizado por error de digamos, cuando hay un fallo equivocado o erróneo. Que esto es diferente a hablar de lo que hablábamos de la tercera y cuarta instancia, ¿no? Es decir, es posible ante el sistema llegar y esto lo vamos a mencionar, bueno, ya en la próxima clase, es posible acudir ante el sistema en casos de que existan sentencias en firme a nivel nacional, pero en todo caso tiene que comprobarse que hay un error judicial, es decir, que no es simplemente estar en desacuerdo con el sentido del fallo, sino que tiene que evidenciarse que hubo un error dentro de ese trámite. Bueno, el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, el derecho a la libertad de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y expresión, que esto pues ustedes ya lo saben, el derecho a la rectificación o respuesta, que va en conexión con el derecho a la libertad de expresión, es decir, que si se pasan los límites del derecho a la libertad de expresión, puedo solicitar la rectificación de una noticia, el derecho de reunión y la libertad de asociación, el derecho a la protección de la familia, el derecho al nombre, los derechos de los niños, la nacionalidad, la propiedad privada, el derecho de circulación y residencia, los derechos políticos, la igualdad ante la ley, la protección judicial y el derecho progresivo, al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, que es de allí donde la Comisión y la Corte han tomado la base para poder hablar de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? De acuerdo, eso está en el artículo 26 de la Convención. Bien, esos son entonces los principales derechos que están contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, y son los derechos que se deberían, no todos, pero en los casos concretos, se tienen que identificar cuál es el derecho que están violando para que en la petición, la denuncia que se presente, yo indique claramente cuál es el derecho o los derechos que se consideran violados en el caso concreto. Si ustedes notan, con excepción del artículo 26, los derechos que están contemplados en la Convención realmente pues, son derechos que es de los que hemos considerado como derechos civiles y políticos, ¿no? Es decir, derechos de primera generación. ¿Listo? Entonces, en estos derechos de primera generación, recuerden que la principal característica es que se trata de derechos de corte individual. Si ustedes ven, estos son derechos que por supuesto cada persona, cada individuo tiene, pero que su ejercicio se da de forma individual, ¿cierto? Yo no puedo compartir mi derecho a la vida con mi mamá, con mi papá, cada uno tiene su propio derecho a la vida, que esto de pronto es una confusión que a veces les he visto en comentarios, en respuestas que han dado, que les decimos, por ejemplo, bueno, dígame derechos individuales o derechos de segunda generación, por ejemplo, y empiezan a decir derechos de carácter individual. Entonces nos recuerden que la principal característica que tienen estos derechos de primera generación es que piensen siempre, son derechos que yo debo ejercer autónomamente, ¿bien? El derecho a la vida, la libertad, en general, las libertades tienden a ser los derechos de primera generación, ¿bien? En cambio, recuerden, los derechos de segunda generación son derechos que ya tienen una proyección de carácter para la sociedad, ¿no? Como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social, etcétera. Bien.
Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Profe, no tanto del tema, sino pues algo Sí. diferente a la clase. Es que pues primero tenemos la duda de cuándo nos subirías la nota de este segundo corte y como ya los parciales del tercer corte ya están hechos, para ver si la metodología de este tercer corte es la misma del segundo corte. Ok, bien, gracias. Gracias por la pregunta. Un segundo. Listo, gracias, que se estaba ya descargando el computador. Bueno, entonces respecto de las notas, sí, ahora en la tarde les voy a enviar a los correos electrónicos las calificaciones de las diferentes actividades, de lo que se hizo con los comités, el plan lector y el taller evaluativo, ¿no? Para que ustedes tengan las diferentes calificaciones y poderlas subir al portal. Bien. Frente al tercer corte, pues vamos a estar manejando una metodología similar a la que utilizamos en este segundo corte. Vamos a hacer también un taller evaluativo, no va a ser, digamos, un parcial en plataforma Moodle, no va a ser también un taller evaluativo con base, listo, Rafael, dale, que estés bien. Con base entonces en lo que hemos venido hablando a lo largo de los cortes, pues ya en la próxima sesión hablaremos un poquito más en detalle de esta parte del tercer corte. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay alguna otra pregunta, voy a llamar a lista rápidamente antes de que... Bueno, muchas gracias, profe. Listo. Stephanie, bueno. Ok, Stephanie, gracias. Camilo Camargo. Acá, profe. Ok, Benjamín Campuzano. María José Cedeño. Presente, profe. Ok, Laura Vanessa Correa. Presente, profe. Ok, Juan Camilo Cuellar. Presente, profe. Ok, Laura Juliana Galvis. Presente. Presente, profe. Ok, Juan Pablo Giraldo. Profe. Ok, Juan Pablo, gracias. Hernán Darío Huacán. Presente, profe. Ok, Nicolás Herrera. Yo, profe. Ok, Julián Mauricio Jaramillo. Natalia Latorre. Ok, Natalia, gracias. Manuela López. Presente, profe. Ok. Julián Mauricio Marín. Julián está. Profe, es que él ha tenido muchos problemas de conexión estos días, entonces no se ha podido conectar. Ok, gracias. Valentina Martínez. Valentina Martínez. Yo, profe, presente. Ok, Camilo Moscoso. Presente, profe. Ok, Julián Mota. Presente, profe. Ok, Valentina Osorio. Presente, profe. Ok, Juan Felipe Ríos. Presente. Ok, Valeria Romero. Presente, profe. Ok, Dayana Serna. Presente, profe. Ok, Juan Guillermo Sierra. Presente, profe. Ok, Rafael ya nos dijo. Alejandro Urrego. Presente, profe. Ok, Víctor Hugo Vargas. Víctor Hugo está. Ok, Víctor, gracias. Lina Marcela Villa. Presente, profe. Ok, listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta antes de que finalicemos?
Bueno, entonces muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Les deseo una feliz tarde y quedamos atentos para la clase del miércoles. Gracias, profe. Chao. Bueno, hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estés bien.